Y voy a invitarles para que vamos a la palabra del Señor, la enseñanza que tiene énfasis familiar. El tema de esta semana de la familia es firmeza y permanencia en la familia. Firmeza y permanencia en la familia. El objetivo principal es fortalecer la estructura de la familia sobre la base de la unidad en tiempos de crisis. Leíamos en el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, habla entonces de la familia, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Vamos a hablar un poquito entonces de firmeza y permanencia en la familia. Gracias al Señor por todo el equipo de Red de Familia que ha estado preparando, tanto anunciando como el devocional, las actividades que hay. Y queremos motivar a cada familia para que participe de esto. Mañana haga su devocional en la familia. Y el domingo estaremos terminando las conferencias con este énfasis. El jueves tendremos una enseñanza muy especial con los matrimonios. Habrá una hermana que tiene esa preparación profesional, pero también preparación espiritual para esa enseñanza. Al igual que el día viernes habrá dos enseñanzas, una para los padres, también tendremos la ayuda de una hermana preparada en ese tema, y simultáneamente los que no son padres, todos solteros, todos jóvenes, todos los que quieran estar allí, que no son padres, todos los que no son padres. También hay una enseñanza el viernes en el devocional por Zoom, porque estamos pensando en eso. Una crisis no destruye a una persona o a una familia o a una comunidad. Lo que sucede es que una crisis, una dificultad, revela su verdadera naturaleza y la condición o el estado de su carácter. Porque usted sabe que durante este tiempo que hemos vivido de la pandemia, el aislamiento, el confinamiento y todo esto, pues muchas personas han visto grandes oportunidades de estudiar, de emprender nuevas acciones, aprovechando de pronto la situación que se abre por el medio virtual. Entonces muchos han aprovechado oportunidades, mientras que otros se han sumido en la depresión, en la desesperanza, han sido protagonistas del fracaso, bien sea porque han tenido una pérdida familiar de un amigo, una pérdida económica. Claro que en crisis se pierden cosas, pero si fuera por la crisis, todos estaríamos en este momento en una condición de locura. Entonces no es tanto la crisis, sino cómo reacciono yo frente a una crisis. ¿Cómo reacciona el núcleo matrimonial en un tiempo de crisis, de problema? ¿Cómo reacciona la familia en un tiempo de dificultad? Ahí está la clave, ahí está la clave. Santiago, el capítulo 1, versos 2 al 4 nos dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, o sea, que da por sentado que tenemos que enfrentar problemas. No dice de otra forma como que de pronto algunos de ustedes enfrentarán problemas. No, dice, hablando a todos, a toda la iglesia, a todos los remitentes de su carta, Santiago dice, da por sentado, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Parece paradójico que en medio del problema, de la crisis y la dificultad, uno pueda alegrarse. Porque
la crisis, la amenaza, la escasez, las dificultades despiertan la inseguridad, el temor, la incertidumbre, y entonces uno se asusta o comienza a entristecerse, a preocuparse, a afanarse. Pero Santiago dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Es decir, no se enfoquen en la crisis, sino que miren esa crisis como una oportunidad, porque ustedes saben. Entonces habla de una convicción del que conoce al Señor. Estamos hablando de las familias cristianas. Si usted está viendo allí y su familia no conoce al Señor, pues eso marca toda la diferencia. Aunque las personas dependemos de nuestra actitud al afrontar las cosas, hay gente que ha afrontado la pandemia y la crisis que ha traído con esto con una actitud muy fuerte, muy decidida, y no conocen a Cristo. Pero además de esa actitud hay una convicción, hay un conocimiento, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La fe produce paciencia. Entonces, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces la prueba desarrolla el carácter. La prueba fortalece la naturaleza que tenemos por dentro, de qué estamos hechos, y habla de la fe, en qué o en quién creemos. El asunto no es tanto la crisis, el problema, sino mi carácter, cómo estoy yo. Entonces la familia debe considerar ese aspecto. No quisiéramos que resaltáramos más de lo que es debido a la crisis. Es que la crisis, y que culpemos por lo que nos sucede a la crisis. No le pongamos la lupa, el lente que maximiza la crisis, sino que sobre esa crisis maximicemos la condición de nuestro carácter, nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, porque se ha dicho muchas veces por las redes y mucha gente lo ha repetido: más grande es el Señor que este problema, más grande es el Señor que esta crisis. Y si lo tenemos a Él, podemos superar no solamente esta, sino muchas situaciones. Además que hay experiencias que la gente vive, que nadie sabe, y que pueden ser mucho más fuertes y dolorosas que lo que ha traído esta crisis. Diariamente las personas sufren problemas. Uno puede estar involucrado en una situación que lo acongoja y nadie conoce, no se hizo noticia de eso. Usted ve la cara, pero no conoce lo que hay detrás de esa cara, la circunstancia que está viviendo. Entonces las crisis vienen a cada uno, viene a cada familia, y son inevitables. A toda familia le llega la crisis en algún momento. La familia en la crisis o la familia en crisis. Hay crisis de salud, crisis económica. Muchos sabemos aquí que cuando hay alguien muy cercano en nuestra familia luchando con una enfermedad terminal, no solamente la lucha de la persona involucra todo el círculo familiar, y hay una tensión, hay un estrés, y la familia entra en como una especie de crisis económica, emocional. Entonces, un principio fundamental con respecto a las crisis es que las crisis se resisten y se superan. Es un principio fundamental. La crisis se resiste y la crisis se supera. La clave entonces está en cómo superarlas,
cómo superarlas. No hagamos de la crisis una excusa para el divorcio, para la separación, para la pelea entre el matrimonio. No hagamos de la crisis una excusa para que los hijos se levanten contra los padres, a sacar resentimientos antiguos. Y entonces usamos la excusa, es que en esta pandemia, es que en este encierro le tengo que ver la cara a usted todos los días, todo el día. No hagamos de eso una excusa para sacar mugre antigua ya del fondo porque no es la crisis, seré yo. Si hay un resentimiento antiguo, el responsable soy yo por no haberlo perdonado. Entonces, claro, uno de pronto lo que escuchaba yo algunos, que hay matrimonios que en esta pandemia se resquebrajaron porque no soportaron la idea y la realidad de vivir 24 horas juntos. Estaban acostumbrados solamente a estar juntos 3, 4, 5 horas, y eso cuando llegaban a descansar a la casa, pero el resto todo el mundo estaba ahí en su quehacer y no sabían cómo convivir juntos. Es una catástrofe que uno no sepa cómo convivir con su esposo, con su esposa, con sus padres, con sus hijos, con la suegra. Entonces, es bien importante eso que estamos hablando. Jesús, en la parábola de los dos constructores, nos enseña que las crisis nos llegan a todos, pobres, ricos, cualquier raza, cualquier nacionalidad. No es que los americanos tienen cabello claro, ojos azules, a ellos no les llegan problemas, a ellos les llegan problemas también. No, es que los que viven allá en la high class, ellos no tienen dinero, no les llegan problemas, a ellos les llegan los problemas. Inclusive a los evangélicos nos llegan los problemas, pastores, servidores, lo que sea. Todos, dice el Señor, que un constructor construyó su casa sobre la roca, otro construyó sobre la arena, y a ambas casas golpearon fuerte los vientos, le cayó lluvia, vinieron los ríos y golpearon, dice una versión, con ímpetu sobre esas casas. Tiempos de crisis, porque vientos, ríos y lluvia representan eso. La prueba, la dificultad al matrimonio. ¿De qué está hecho ese matrimonio? ¿De conveniencia, de interés económico, por papeles o por amor? Una crisis va a revelar de qué está hecha esa relación, qué es lo que une la relación del noviazgo o del matrimonio y de la familia en general. Una crisis revela el interés verdadero del amigo suyo, de su familiar, de todo, de su compañero de trabajo, aún de su jefe. Una crisis revela el interés de un creyente, un miembro de una comunidad cristiana como estas. La crisis revela lo que yo tengo adentro. Es como cuando usted toma un balde lleno de agua y lo sacude, va a revelar qué verdaderamente hay en el fondo. Y si lo que hay es fango, pues ese movimiento va a hacer que fluya, suba a la superficie todo ese fango, y lo que se parecía claro, cristalino, no era así. Todo estaba allí en el fondo, al fondo del recipiente, solo que se estaba escondido. Por eso es muy importante que nosotros pongamos o construyamos sobre el fundamento de la palabra del Señor, porque ambas casas fueron azotadas por la crisis representada por estos fenómenos naturales, pero el Señor nos dice que la casa que estaba construida sobre la roca resistió y no cayó. La que estaba sobre la arena se destruyó. Dice que fue grande la ruina. Si quisiéramos aplicarlo, la arena podría representar nuestro conocimiento, nuestros planes, nuestras estrategias, nuestras opiniones, de pronto nuestras posesiones, nuestras habilidades.
Y todas estas son limitadas, son volubles, son circunstanciales, son inestables. Mientras que la roca representa la firmeza y la permanencia de la palabra de Dios, de la voluntad del Señor y de sus propósitos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Pero toda crisis es seguida por la restitución, por la restauración, por el crecimiento. Viene la crisis y detrás también viene la solución. Toda crisis trae consigo una gran oportunidad de crecimiento. Y nosotros experimentaremos esa restitución, ese crecimiento, siempre y cuando en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia espiritual, la comunidad cristiana, tengamos como fundamento, como base, los principios y los mandatos de la palabra de Dios. Una vida, un matrimonio, una familia, una congregación, una comunidad que se rige por los principios bíblicos, que se rige por los mandatos del Señor, que tiene sus convicciones espirituales conforme a la voluntad de Dios, entonces podrá permanecer en medio de cualquier situación. Vemos, por ejemplo, que a través de su paso hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel fue llevado por el desierto. Y en el desierto vieron la gloria del Señor. En el desierto vieron el poder protector y proveedor de Dios. El Salmo 107, por ejemplo, dice, versos 4 y 5, que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Crisis. Hambrientos y sedientos, y su alma desfallecía en ellos. Versos 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios los levantó en medio de la crisis, los protegió en medio de la dificultad. Ahí estaba el Señor, pero ellos estaban o debieron haber aprendido a formar su carácter. Pero la Biblia dice tristemente que de los más de ellos no se agradó Dios, porque lo que oían no estaba acompañado de fe. Entonces no entraron en el reposo, dice la palabra del Señor. Una historia que nos ilustra de manera especial nuestro tema, que es permanencia, firmeza, permanencia en la familia, la historia que encontramos en el libro de Ruth. Usted puede estudiar este libro, tiene apenas 4 capítulos, pero en esos 4 capítulos hay una historia de profundas verdades y profundas doctrinas. Una de ellas es la doctrina de la redención. Entonces, Ruth era la nuera de un hombre llamado Elimelech, que quiere decir Jehová es rey, y su esposa Noemí. Elimelech, Noemí quiere decir placentera. Pero la crisis afectó en todas las áreas de la vida familiar de Elimelech, Noemí, y tenían 2 hijos. Hubo hambre en la tierra de Judá. No es el tema para analizar o aplicar por qué se fueron de Judá hacia donde llegaron, que fue a la tierra de Moab. Pero total, ellos se fueron en medio de esa crisis que había en Judá. Y entonces una de las crisis que ellos enfrentaron fue la migración. Él tuvo que migrar o salir con su esposa, con sus hijos. Recordemos que Moab
fue el fruto de la relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas. Y entonces, además de la crisis del hambre que había y de la crisis que produce la migración, porque usted sabe que cuando uno sale, cuando uno tiene que emigrar, y entonces cuando uno es un migrante, ¿no?, está de un lugar a otro buscando, eso produce una crisis. Cuando una persona sale de su barrio, de su círculo de amistad, de familia, de su entorno económico, etcétera, llega a otro lugar totalmente ajeno. Dicen algunos que toma por lo menos 2 años para que la persona comience a adaptarse, y durante esos 2 años entonces vive una crisis causada por esa salida. Y en verdad, los que vivimos aquí lo hemos experimentado, y uno se da cuenta que después de cierto tiempo es que uno comienza como a adaptarse, y cuando ya comienza a tener un sentido de pertenencia. Entonces fue el hambre, fue la migración, y para acabar de ajustar se murió el papá. Elimelech falleció, y esta familia como que sí eran salados de verdad, porque además de eso, sus 2 hijos tenían unos nombres todos extraños para nosotros: Malón y Kelión. El uno significa enfermo y el otro significa desfalleciente. Eso era una crisis muy profunda. Además, imagínense usted, se murió Elimelech, Jehová es rey, pero se murió el enfermo y se murió el desfalleciente. Los hijos quedaron, las 3 mujeres, solas. En esa cultura y en esos tiempos era una tragedia. Particularmente para una mujer era una tragedia, un problema muy grande. Y entonces Noemí decide volver a Belén, a la casa, al pueblo de origen, a Judá. Y les dice a sus nueras: pues yo me regreso a mi familia, a ver quién me ayuda, quién me recoge, porque en las crisis, ¿a quién busca uno? La familia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la familia en un momento de crisis, cualquiera sea la crisis? Buscarse unos a otros. Eso es lo que tiene que hacer cada familia, porque hay un nexo sanguíneo, hay un nexo emocional. Sea lo que sea, la familia es la familia. Y cuando yo me casé, decidí que Paula sería mi familia. No lleva mi misma sangre, pero decidí que ella iba a ser parte de mi familia. Y entonces yo dejé a mi padre y a mi madre y me uní a mi mujer e hice una familia, un nexo de familia con ella. Y entonces cualquier crisis que tuviéramos como esposos, o crisis cuando llegan los hijos, algún faltante económico, cualquier otra cosa, cuando hay problemas o situaciones, cuando mis padres se enfermaron, yo me refugiaba ¿en quién? Pues en mi esposa, porque es mi familia, y mi esposa además se prestó para refugiarme, para ayudarme, para ser un brazo de ayuda, de soporte, para escucharme, para entenderme. Para esas cosas tiene uno una familia. Pero si yo busco a mi esposa y ella no me entiende, o viceversa, entonces ¿a quién más voy a buscar? ¿A quién más va a buscar ella? Siempre la familia cercana debe ayudarse mutuamente. Por eso es que en esta pandemia, los que vivían ahí como una casa, como unos habitantes, pero no como un hogar, sintieron el embate de la lluvia, de los vientos, de los ríos, que causó toda esta situación. Porque uno no vive solo como una casa, uno tiene que tener es un hogar. No tener solo, no es que mi mujer, mi esposo, no es solamente eso, hay que tener un hogar. Yo son mis hijos, pero hay que decir es mi hogar, es mi familia. Es mi familia, porque hay gente que niega a los hijos, hay hijos que se olvidan de los padres, la Biblia lo dice. Y hay esposos que se separan y terminan
hablando mal del uno del otro. Lo peor que una cosa, que una pareja tiene que hacer si deciden la nefasta decisión de separarse, es ponerse a hablar mal el uno del otro. Eso es lo más inmaduro que puede hacer alguien. Porque cuando estaban juntos era el mejor, era la mejor, pero algo pasó, se rompió la relación y comienza a tratar de justificar su decisión hablando mal del otro o de la otra. El tiempo dirá todo. El tiempo es lo que dice todo. Noemí dijo, me voy para mi casa y ustedes, muchachas, agarren también para donde su familia, váyanse a sus dioses, a sus hogares, y yo me voy por mi camino, tranquilas, ya ustedes no están obligadas a estar conmigo. Y entonces una de ellas, Orfa, pues se fue. Hizo mal, no, porque ella, pues es lo que Noemí le dijo, iba a su familia. ¿Qué le iba a ofrecer Noemí? No mucho. Pero Ruth dijo, no te voy a abandonar, voy a estar contigo. Y es más, tu gente será mi gente y tu Dios será mi Dios. Entonces Ruth cobra la relevancia en esta historia. De hecho, su libro lleva su nombre, como título su nombre. Pero hay otro personaje en la historia que se llama Booz. Y Booz era pariente de el suegro de Ruth, de Elimelech. Y estos dos personajes representan con su carácter, con su actitud y con su comportamiento los dos factores principales que hemos tenido en cuenta en nuestro lema: firmeza y permanencia. Con su carácter, firmeza y permanencia, porque Ruth significa compañera fiel. O sea, tiene el sentido de permanencia. Y Booz significa fuerza, firmeza, alegría. Mire cómo se combinan. Usted ve que en la historia terminan ellos casados. Cómo se combina la lealtad, la permanencia con la fuerza, con la firmeza, para llegar a algo muy precioso, muy bonito en esta historia. Entonces, cuando unimos, porque el propósito es que permanezca la familia a través de la unidad. Cuando unimos estos dos aspectos, la fuerza y la fidelidad, la fuerza, la lealtad, en tiempos de crisis, el resultado es restitución. El resultado es restauración. El resultado es alegría. El resultado es abundancia. El resultado es propósito. Pero hay que unirse, porque la unión entre Booz y Ruth surgió o dio como descendencia al gran rey David, quien fuera tal vez el rey más prominente de la nación de Israel. Y de David, de ese linaje, viene nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde nació eso? De la crisis que surgió allá. Tuvo que quedarse ella viuda. Y ella diría, ¡qué tragedia! Y ella diría, ¡qué problema! ¿Cuál Dios de mi esposo? ¿El Dios de mi esposo lo que pasó? Mire qué situación. Y pudo haberse echado a morir y acostarse a deprimirse y a echarle la culpa a toda esa crisis, y entonces comenzar a hablar de su antiguo esposo. Vea, la verdad no dice si el enfermo o el desfalleciente era el esposo de Ruth, no dice cuál de los dos. Pero entonces, además de eso, mi suegra, no, ella no se puso a buscar culpables y responsables, a señalar. Ella lo que hizo fue un acto de fe en su lealtad por lo que había conocido. Le dijo a su suegra, no te dejaré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y yo me voy contigo, pase lo que pase. Ella le dijo, yo no tengo nada que ofrecerte. Dije, yo me voy contigo. Entonces, mire qué importante es esto. Qué importante. Ahora, lo que resaltamos en esto es que
claro, ella perdió a su esposo, tal vez tenían un hogar, tenían una casita bonita allá en Moab, qué sé yo, tenían su futuro, sus proyectos, y de un momento a otro se pierde todo. De un momento a otro como que se movió el tapete y hubo una inestabilidad. Pero la permanencia, la lealtad, la persistencia de Ruth, sobre todo su fe. Y ahora, ¿quién le enseñó esa fe? ¿Quién le mostró esa entereza? Yo me imagino que ella tuvo que haber visto en sus suegros, de alguna manera, a un resultado muy especial. Ruth tuvo que haber visto en Noemí un modelo de mujer, un modelo de madre y de esposa, como para querer seguir viviendo con ella. Yo creo que eso es lo que hizo, lo que vio Ruth en Noemí. No es que Orfa no lo hubiera hecho, pues ella tomó su decisión. Pero vamos a de pronto imaginarnos un poco por qué Ruth quiso irse detrás de una señora ya y viuda y no sin nada, y cuando Ruth podía irse a su pueblo y buscarse a alguien y casarse con él. Parece que estaban en una edad joven, por lo que dice el relato. Entonces algo tuvo que haber influenciado en Ruth, que despertó ese deseo y que produjo en ella esa decisión, esa actitud tan decidida. Entonces, cuando hay una crisis, lo que uno sencillamente hace es recoger lo que ha sembrado antes. En la crisis no se siembra. En la crisis, cuando llega la crisis, ya no hay tiempo de prepararse. Cuando llegó el problema, cuando llegó la dificultad, cualquier cosa que produzca la crisis, ahí ya no hay tiempo de nada. Sencillamente va a surgir lo que ya se había sembrado. Por eso la palabra del Señor nos insta siempre a estar bien preparados en oración. Y Pablo dice: vivan con la armadura puesta, la armadura de Dios, para que cuando llegue el día de la prueba nosotros estemos firmes. Cuando termine la prueba estemos firmes, si estamos preparados. La familia que no ora, que no tiene tiempo para fortalecer la fraternidad, para conocerse, los esposos que no oran, que no tienen temor de Dios, que no sacan tiempo para esto, etcétera, etcétera, no están sembrando nada, no están preparándose en ninguna. Sí, tienen tal vez una comodidad material, tal vez tienen eso, pero ¿cuántas familias no nos quedamos sin ir al lugar donde habíamos planeado para las vacaciones, con los tiquetes y todo, pero no pudimos salir? ¿A cuánto no le pasó que tenía un plan y no pudo hacerlo? Y tenía todo preparado. Tal vez el problema no fue la falta de dinero, seguramente. El problema es que no nos dejaban ni nos llevaban, no había quien nos llevara. Entonces la crisis revela es lo que hay por dentro. Mire lo que dice Salmo capítulo 9, versos 9 y 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Cuándo se busca a Dios? Antes de la crisis. A Dios hay que buscarlo antes de la crisis. Enséñele a sus niños desde temprana edad a que oren por todo. No espere la crisis para enseñarle a sus hijos: vaya, ahora sí vamos a buscar a Dios. Claro que en medio de la crisis pues uno busca a Dios y Dios tiene misericordia, pero en medio del problema, de la escasez, de la dificultad, en medio de todo esto, algunos no tienen ni deseo ni fe, ya no tienen fe. Se les acaba la fe, la visión se enceguece y en vez de buscar a Dios se apartan de Dios y termina siendo Dios el culpable de su desgracia.
Hay gente así que empieza a culpar a Dios. ¿Y dónde está Dios? Y Dios, y yo tanto ir a la iglesia. Entonces, ¿cuándo es el momento de buscar a Dios? Antes del tiempo malo. Claro, durante el tiempo malo búsquelo, pero vuelvo y digo, si no hay una estructura espiritual, es muy posible que en la crisis la persona se amargue aún contra Dios. Mire usted que contrario a lo que algunos predicaban y anunciaban, yo sí tenía mis reservas, que en esta crisis, que en esta pandemia las iglesias se van a llenar, hermano, esto aquí, que allá, y gracias a Dios por su sentido positivo, pero hermanos, la verdad es que la gente se asusta y cuando pasa todo también se les pasa el susto y siguen a su normalidad y no, pues como que sí, en algunos surge algo, pero en otros no, pues ya, y nos olvidamos porque así somos los seres humanos. Entonces, esto no es cuestión, mis queridos hermanos, de las circunstancias, sino de la naturaleza y del carácter. De la naturaleza. Dice el canto por ahí, las circunstancias no me mueven a mí. Eso es un ideal. Lo que dice ese canto es un ideal y bonito fuera si lo alcanzamos. Pero a veces las circunstancias sí nos mueven. Sí nos mueven. Pero bueno, el objetivo es que no seamos movidos por eso, sino por las convicciones. Quiero en esta segunda parte sencillamente extraer tres condiciones que son necesarias. Habrá muchas más, pero mirando esta historia y tratando de aplicarla, mencionarles tres condiciones necesarias para superar la crisis en la familia o para que la familia supere una crisis, porque no es lo mismo crisis en la familia a una familia en la crisis, ¿cierto? No es lo mismo, la familia puede estar unida, fortalecida, pero está en medio de una crisis como la pandemia. Pero puede estar todo muy normal, todo tranquilo, condiciones económicas buenas, favorables, laborales, no hay pandemia, pero la familia sí está en una crisis, ¿cierto? Puede ser que sí. Cualquiera de las dos. Número uno, debemos tener una fe definida. La fe no, yo predicaba en estos días, cuide su fe, mantenga su fe intacta. Hermano, si usted puede mantener su fe firme, fuerte, intacta, definida, como dijo Pablo, yo sé a quién he creído. Hermano, usted pondrá o mantendrá sus ojos puestos en Jesús y nada ni nadie lo va a mover de ahí. Pero usted y yo necesitamos tener nuestra fe definida. No es momento de pensar, ¿será que me consagro? Lo dejo para después. Esto sí será. Y comenzamos a veces como y esto será pecado y esto no. Y bueno, y como en el Salmo creo que es el 73, que el salmista comenzó a ver la prosperidad de los malos y son malos pero les va bien y eso están, mejor dicho, prosperados por toda parte y son maldadosos, son impíos. Entonces dice, hasta que cuando entré en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Una fe muy definida en sus hijos, en usted, trabaje. El hermano decía ahora, creo que lo más varonil es un hombre que guía a su hogar. La función del hombre en el hogar es esa, vigilar por la fe de su esposa. ¿Cómo está la fe de mi esposa? Voy a trabajar, voy a orar, voy a contribuir para que mi esposa tenga una fe definida en Cristo Jesús. Pero si yo mismo soy el causante de que ella dude en Dios por mi actitud, por mis palabras, por mi comportamiento, por mi ausencia, por mi negligencia, y lo invertimos, la esposa debe velar para que su esposo tenga una fe intacta, definida en Cristo Jesús. Los padres, ¿quiénes son los principales responsables por los muchachos? Los padres, no es escuela dominical, ni los líderes de adolescentes, ni los jóvenes.
Si mi hijo se aparta, yo no puedo comenzar a culpar a los líderes de la iglesia o a los políticos. Algo me falló, algo me faltó a mí en primera instancia. Algo. Ahora, si lo hice bien y tomó su decisión, pues bueno, ya. Pero el principal responsable es el padre o la madre. Fe definida. Porque cuando Noemí le dijo a ellas, bueno, agarren cada uno su camino, Ruth parece, por el relato, no sé si es un resumen o si ella lo pensó unos días y se puso a pensar, no, pero ahí el relato dice que de una vez dice, lo respondió Ruth, no te dejaré, tu Dios será mi Dios. Ya ella definió su fe. Háyase tomado el tiempo que se haya tomado para esa frase, no importa. Cuando la dijo, estaba expresando su fe definida en el Dios de Israel. ¿En quién está creyendo usted? ¿A quién le está depositando usted su fe? ¿Qué tipo de Dios, permítame decirlo así, le estamos enseñando a nuestra familia? Entonces, es notoria la lealtad de Ruth. Ella eligió por seguir la fe de sus suegros, de su esposo. Y mire usted, esa fidelidad, esa definición la llevó a aparecer en la genealogía de Cristo Jesús. Léalo allí en Mateo capítulo 1 y ahí va a ver usted en la genealogía de Cristo el Señor aparece Ruth. Aparece Ruth por su fe definida. Número 2. Otra condición que es importante para salir avante en medio de la crisis es el apoyo incondicional. Yo le decía que ¿a quién busca uno en momentos de dificultad, de dolor, de tristeza, de necesidad? A la familia. Ahí busca uno a la familia, como dicen algunos, más que sea para hablar, ¿cierto? Y bueno, pues desahogarse, acompañarse. Hay situaciones en las que nadie puede ayudarle a uno, nadie, solo el Señor, ni con dinero, ni con palabras, ni con nada. Esas son situaciones especiales, solo el Señor que tiene todo el poder, pero uno se refugia con la familia. Y así debe ser, creyente, hermano en Cristo, usted refúgiese en su familia, pero aquí tiene una familia espiritual. Refúgiese, únase a su familia espiritual. Porque en tiempo de crisis es muy importante que cada uno en la familia participe y haga su parte, brindando un apoyo mutuo. Aún hasta los niños participan, lo decían los noticieros en las orientaciones. Háblele a los niños a su lenguaje lo que está pasando. No le esconda las cosas, póngalo en contexto, póngalo en la actualidad, ahí al nivel de ellos, para que ellos hagan su parte. Entonces uno ve a los niñitos chiquitos, se ven un poquito graciosos con su tapaboquitas, ¿no? Hasta las mascotas les han puesto su tapabocas. Entonces, ¿qué da a entender eso? El niño ya es consciente, está poniendo de su parte. Cuando hay crisis económica se llama a todos, bueno, a ahorrar en esto, ahorrar en esto, ahorrar en esto. Se bañaba 20 minutos, bañes en 5 porque hay que ahorrar el pago del agua y la energía. ¿Sí? Entonces cada uno hay un apoyo, cuando hay una respuesta y todos se suman, ¿eso qué produce? Produce fuerza emocional, no estoy solo en esto. Mis hijos me están entendiendo, mi esposa me está ayudando, mi esposo está conmigo, mis padres o mi primo, la familia, mis hermanos en Cristo están orando por mí, etcétera. Ella dijo, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Ella entendía que tal vez Noemí no tenía la edad para hacerlo, ella no esperó, ella dijo, yo me voy a trabajar a buscar algo para comer y déjame, yo voy allá a hacerlo. Y Noemí la orientó y eso me da a mí paso para lo tercero. Pero cuando la familia se une incondicionalmente, la crisis se hace más liviana, porque el apoyo de personas leales, de personas nobles, produce una sensación de seguridad
Y eso da mucha fuerza emocional en la familia. Y lo tercero, provecho del potencial. Cada uno de nosotros tiene una habilidad, tiene inteligencia, tiene potencial. Noemí, por ejemplo, tal vez no tenía la fuerza para irse a recoger espigas, a un trabajo físico exigente, pero sí tenía conocimiento y tenía experiencia. Y conocía las leyes de su pueblo, conocía las costumbres de su pueblo. Y si usted lee la historia, entonces ella orientó a Ruth cómo hacer para encontrar esposo. El conocimiento, ese era su potencial. Y Noemí lo usó. Claro, ya Ruth demostró ser leal. Y entonces Noemí dijo, ya me estoy volviendo yo, ¿cómo es que dijimos en estos días? No vieja, sino entrada en años. Y bueno, mi vejez, y entonces ¿quién me va a cuidar? Si esta muchacha se casa con un buen esposo, yo sé que ella me va a seguir cuidando. Aseguró su futuro. Usó su potencial. Pero ella sabía y había conocido el carácter de Ruth. Podía confiar en ella. Que a mí nadie me ayuda, no me dan oportunidades. Puede ser que no confían en uno. Alguien tiene que acordarse de uno. Alguien. Pero si no confían en uno, aunque se acuerden. Pero Noemí confiaba en Ruth. Y entonces ella usa ese potencial. Y Ruth, entonces, cuando es guiada por Noemí, ve la oportunidad para ser redimidas. Porque cuando ella vino a contarle a Noemí cómo le había ido en su primer día de trabajo, le dijo, nuestro pariente cercano es aquel varón, y uno de los que dice, es aquel varón que se llama Booz. Ella le contó, trabajé en la era. Entonces Noemí le dijo, ese es nuestro pariente cercano, uno de los que nos puede redimir. Entonces se unieron las dos. Se unieron las dos. Porque así como hay gente que se une para hacerle mal a otro, hay gente que se une en su potencial de cada uno para salir adelante. Y eso es lo que tiene que hacer la familia. Entonces cada una tenía su potencial. Noemí siendo la cuñada de Booz, y Ruth por su edad podía ser redimida por medio del matrimonio con él, y entonces ellas lo aprovecharon. Son tres condiciones: fe definida, porque hermano, la base de nosotros es el Señor. Entonces ponemos al Señor para todo, pero para todo, sí, para todo. El Señor nos ayuda. Y el Señor es el centro de nuestra vida. Fe en Cristo Jesús. Confía en las promesas del Señor. Apoyarse mutuamente, incondicionalmente. Y tercero, sacar el provecho del potencial que hay en cada uno. Cada uno hacer lo que tiene que hacer. Entonces, mire usted, cuando se pensaba que una familia se había extinguido por causa de la crisis, se murió Elimelech, se murieron los dos muchachos, esta familia se desintegró. Fue la unidad el factor que promovió la preservación, que promovió la firmeza y que promovió la permanencia. Y surge esa familia, esa estirpe, porque cuando las amigas de Noemí se dieron cuenta que iba a ser abuela, entonces le dijeron estas palabras: loado sea Jehová. Está en Ruth capítulo 4 verso 14. Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Me llamó mucho la atención estas palabras, hablando de ese niño que nacería, ese nieto, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Tu vejez. Obed nació. Obed quiere decir adorado o adorador o servidor. Y Obed
fue padre de Isaí, que no recuerdo qué significa Isaí, creo que es firmeza también, y entonces Isaí fue padre de David, y David significa amado, elegido, el hombre conforme al corazón de Dios. Mire todo lo que surge. Por algo el Señor dijo estas palabras registradas en Marcos 3:25. Si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. Entonces, hermanos, amigos, en esta noche vamos a mantener la firmeza en nuestra familia, en su matrimonio, en su hogar. Permanezcamos en el Señor, permanezcamos unidos. Vamos a apoyarnos, vamos a tomarnos fuerte de los hombros y a salir adelante en medio de todo esto, porque con nosotros está el Dios Todopoderoso. El Señor está con nosotros. Y si algo se perdió en esto, el Señor tiene restauración, con creces, pero tenemos que seguir manteniendo el núcleo de la sociedad, no hay otro. El núcleo de la sociedad es la familia, tal como Dios la estableció y la diseñó. Varón y hembra los creó. Vamos a estar en pie, hermanos, y démosle gracias al Señor por su palabra. Y ya hemos orado por las familias, pero vamos a darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios por sus padres, por sus hijos, por su esposo, por su esposa. Démosle gracias al Señor por la familia espiritual. Vamos a pedirle a Dios, ayúdanos, Señor, mantener esa firmeza y esa permanencia. Vamos a resistir, vamos a luchar y a perseverar por mantener el hogar, por mantener la familia. Padre, te damos gracias en esta noche.